pudo haber hecho esto? ¡Hay un hombre allá adentro! ¡Es un viejo! Quiero que lo suelte de inmediato. Está sin sentido, tal vez muerto. No está muerto, señorita. Y verá, no puedo soltarlo hasta que no cumpla su castigo. Este hombre ha robado. Es inhumano tenerlo así. Está todo lastimado, amarrado como si fuera un animal. Órdenes son órdenes. Pues aunque las hubiera dado el mismo Santo Padre, exijo que lo suelte de inmediato. Ya le dije que no se puede, señorita. Esta gente necesita escarmiento. Por favor, señorita. No se atreva a ponerme las manos encima. La señorita Mónica, que quiere que suelte al preso. Le pedí que soltara a un anciano que tiene amarrado en ese cuarto y no quiere. Es de ley castigar a los rateros, ¡Pero patrón. no de esa manera! Dame el machete, Mónica. No lo vas a soltar. Tú también eres tan cruel que vas a permitir que siga ese viejo ahí. Claro que no. Ustedes dos, saquen ese hombre de ahí. Dame el machete. Te puedes lastimar. Vamos. Luego hablamos. Cuando usted diga, patrón. Es que por más grande que haya sido su delito, no se puede martirizar a un ser humano de esa forma. Ya un viejo, además. Lo hubieras visto lleno de golpes, amarrado como animal en ese cuarto inmundo. Tómate esto. Estás muy alterado. Se lo agradezco, pero no hace falta. Insisto. Solo un pequeño sorbo. Comprendo tu indignación, pero son costumbres muy difíciles de erradicar. No me diga que está usted de acuerdo. Entonces, todo lo que dijo anoche sobre los derechos de los seres humanos, sobre la igualdad... No creí que hubiera prestado atención a mis palabras. ¿Por qué no me tuteas nuevamente? Hace rato lo hiciste. ¿Te salió natural? ¿O te molesta? No. Me gustaría mucho que nos tratáramos con más confianza, con amistad. ¿No te quieres sentar? Entiendo que estés molesta, pero en un lugar como este, con cientos de trabajadores, es necesario mantener la disciplina. Tú no harías nada si alguien te robara. Por supuesto que sí. Ya sé que hace falta reprender y hasta castigar, pero no de esa manera. Se puede exigir que devuelva lo que se robó o entregarlo a la justicia. Muchas veces el monto de lo robado sobrepasa el salario de ellos por varios años. Y si los metemos presos, no les va a ir mucho mejor de lo que viste hoy. Eres muy inocente, Mónica. Sabes poco de la vida y de sus injusticias. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en eso? Estoy de acuerdo en un castigo, pero no tan violento. Tengo poco de haber regresado y aún no estoy muy al tanto de todo lo que sucede aquí. Hay muchas cosas que no apruebo. Pero te prometo que poco a poco las iré arreglando. Nunca pensé que tuvieras tanto carácter. Debo de haberme visto como una musa de establo. De ninguna manera. Más bien parecías Juana de Arco con su espada. No era espada, era un machete. Bueno, una Juana de Arco a la mexicana. Vaya, qué alegres los veo. Buenos días. ¿Descansaste bien? Muy bien, gracias. ¿Y de qué se estaban riendo? Nada, tonterías. Veo que tú y Andrés al fin rompieron el turrón. Así es. Me alegro. Bueno, los dejo. Con permiso. Me dio gusto hablar contigo, Mónica. ¿Ya se tutean? ¿Por qué no? Además es muy simpática. Pues era contigo, pero con los demás es bastante avinagrada. ¿Celosa, mi amor? ¿Celosa yo? ¿Y de Mónica? Por favor. Tu hermana es muy bonita e inteligente. Además, los celos son normales entre enamorados. Yo sí soy muy celoso. No tienes motivo. Ya lo sé. Alguien nos puede ver. Nos vemos más tarde.
Mónica, ¿qué es lo que pretendes? ¿Conquistar a Andrés? No soy como tú. Nunca me atrevería a quitarle el novio a otra. Pero si yo no te quité nada. Andrés jamás te quiso. ¿Es cierto? Vaya, hasta que lo reconoces. El corazón no se manda, querida. Y yo no tengo la culpa de que Andrés se haya enamorado de mí. Lo malo es que tú no lo quieres. Por supuesto que lo quiero. A mi manera, claro. ¿Y cuál es tu manera de querer? Ay, mira, no tengo ganas de meterme en discusiones contigo. Me voy a casar con él. Le voy a dar hijos. ¿No te parece suficiente? ¿Y no piensas hacerlo feliz? Andrés se lo merece. Por supuesto que voy a hacerlo feliz. Lo voy a volver loco de felicidad. Pero en la cama, querida. En la cama. Eres una grosera. Porque digo la verdad. Eso es lo único que les importa a los hombres. Una buena cama. Y te aseguro, hermanita, que Andrés conmigo se va a sentir más que satisfecho. ¿Nos vemos? Cochina. Ay. Adelante. ¿Cómo se llama el peón que estaba en la picota? Florindo Pérez. ¿Murió? No, ¿Qué hizo? se robó una arroba de maíz. ¿Y por qué no me lo dijiste? No pensé que fuera necesario. Tengo órdenes de la patrona de ¿Y castigar. mi madre te ordenó que lo amarraras y le dieras de latigazos? Es lo que se acostumbra, patrón, y es mi obligación ¡Tu aquí en la obligación! Es informarme. Y soy yo el que toma las decisiones. No te he dicho cientos de veces que no estoy de acuerdo en el trato bestial que les das a los trabajadores. Son rejegos, patrón. El rejego eres tú que no acatas mis órdenes. No me importa cómo hayan sido las cosas antes. Ahora soy yo el que manda. Y como me doy cuenta que no quieres acatar mis órdenes, desde este momento ya no eres administrador de Campo Real. Y date de santos, que no te quito el puesto de capataz. Y ahora lárgate. No me parece justo, joven, que después de tantos años de trabajar para usted... ¡Fuera! Y ya no soy el joven, sino el señor. Está bien, señor. Y como que se enojó cuando le dije que yo estaba solo al servicio de usted. Claro que le planché sus trajes como ella ordenó, pero ya sé que la señorita Aimé va a ser la esposa del joven Andrés, pero yo necesito que usted me diga si estoy ocupada en algo y ella me manda alguna cosa. ¿Tengo que dejarlo de usted para hacer lo que ella me ordena? Bueno, debes tenerle respeto y ser consecuente. De todos modos, hablaré con ella. Muchas gracias, señora. Ve a ver quién es. ¿Está la patrona? ¿Qué quieres, Bautista? Hablar con usted, señora. Si es algún problema de la hacienda, que lo resuelva mi hijo. No se trata de la hacienda, señora. Se trata de mí. Ahora no tengo tiempo. Hay huéspedes en la casa. En la tarde o mañana hablaremos. ¿De veras? ¿Con un machete? Y por poco ya cuchilla al Bautista. Que no tienes por qué saberlo, pero igual te lo digo. Es el mismo chamuco vuelto a nacer. Pero si la niña Mónica es un alma de Dios. Pues era el sereno. Pero así me lo platicó mi comadre Regina, que lo vio todo. ¿Y por qué se enojó la niña Mónica? Porque vio al viejo Florindo cuando el Bautista lo tenía castigado. Hasta dicen que se le puso al brinco al joven Andrés cuando se apareció por ahí. Seguro que Bautista se va a desquitar. Te lo dije, Florindo. ¿Para qué lo amenazaste? ¿A poco creíste que te iba a devolver a Mechita?
Pero ese desgraciado me la tiene que pagar. A lo mejor Mechita allá donde se la llevó no está tan mal. Siquiera comerá 3 veces al día, como Dios manda. Y si se lo digo al niño Andrés, no parece mala gente. Y si no te cree, porque Naiden de los peones te va a apoyar. El Bautista los tiene bien asustados. Es que mi Meche era tan buena, tan tiernita. También la hija de Justino era muy jovencita. Y ya ves, a ella también se la llevó. Pero es que Justino también estuvo de acuerdo, hasta agarró el dinero. Pero yo no, a mí me la quitó a la brava. Abre, Quintila. Anda, mija. Hola. ¿Tu abuelo cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mi niña. ¿Puedo pasar? Sí, pase usted. ¿Cómo sigue? Ya mejor, señorita, muchas gracias. Les traje esto. Dios se lo pague, niña. ¿Usted es su pariente? Sí, es mi hermano. La niña es Quintila, su nieta. Está mala de su cabecita, la pobre. Casi no habla. Siento mucho lo que pasó. Ya hablé con el señor Andrés y dio su palabra de que este tipo de cosas no se volverán a repetir. Me daría mucho gusto ayudarlos en lo que pueda. ¿Se les ofrece algo? No, niña. Sí lo agradecemos mucho, pero... De todos modos, piénsenlo. Estoy de huésped en la casa grande. Gracias, señorita. Pero no se nos ofrece nada. De veras. Adiós, chiquita. Con permiso. ¿Qué vino a hacer? A ver cómo estaba Florindo. ¿Le dijeron algo de Meche? No. La señorita Mónica no se va a quedar para siempre. Y si te interesa la nieta que aún te queda, más te vale no abrir el hocico, ¿entendido? ¿Mónica hizo eso? Bueno, pero se ha vuelto loca. ¿Quién sabe, niña? Pero que al señor Bautista lo quería matar con un machete. ¿Qué? Y hasta con el joven Andrés se puso brava. ¿Pero todo por defender a un ladrón? No, pero ¿qué le pasa a esa tonta? ¿Quién se lo contó? Andrés dijo que parecía usted un ángel exterminador. Bueno, si cogí el machete fue para liberar a ese hombre. La verdad es que tiene usted temple. Estaba indignada. Me horrorizó tanta barbarie. No lo tome tan a pecho. Es el pan nuestro de cada día. Puede ser, pero no deja de ser injusto. Hay muchas cosas injustas en este mundo. Por ejemplo, a mí me parece terriblemente injusto que una mujer tan bella, tan llena de cualidades como usted, pretenda encerrarse en un convento. Cada quien toma sus decisiones en esta vida. No, por supuesto. Pero es una pena. Voy a hacerle una confidencia, Mónica. Nosotros nos divertimos, andamos de fiesta en fiesta, galanteando a cuanta muchacha guapa se nos pone enfrente. Pero cuando llega el momento de sentar cabeza y casarnos, nos ponemos muy cautelosos. Entre tantas cabecitas huecas y sonrisas frívolas, no es fácil encontrar a la esposa ideal, como estoy muy seguro que lo sería usted. Yo soy como cualquier otra, con más defectos que virtudes. No lo creo. Usted sería una suerte para el hombre más exigente. Por favor, no siga. Además, voy a ser religiosa. Entonces hay que rogarle a Dios que haga el milagro de que cambie usted de parecer. Ha perdido por completo la cabeza, mamá. ¿Cómo se atreve a amenazar al administrador? No entiendo qué pudo haber pasado. Se puso a defender a un mugroso peón que había robado y que lo estaban castigando. ¿Y dices que Andrés se enteró? Por supuesto. Hasta a él lo amenazó con el machete. Ah, mira, ahí viene. ¿Cómo te atreviste, hija? ¿A qué te refieres, mamá? No te hagas la inocente. Eres una entrometida, una descarada. Nos apenaste muchísimo.
Te exijo que le pidas perdón a Andrés. Y antes que nada a tu madrina. No, no tiene importancia. Es por el campesino que estaba amarrado. No vale la pena hablar del asunto. Disculpen un momento. ¿Por qué lo hiciste? Por favor, Aimé, no pasó nada. Pasa. ¿Me quieres explicar este asunto del peón al que castigaste y de la intervención de mi sobrina? El mismo Andrés me lo contó. Les aseguro que no está molesto, al contrario. ¿Le pareció divertido? ¿Divertido? Bueno, se enojó con el capataz, pero por lo que se refiere a lo que hizo Mónica, no se molestó en lo absoluto. Me dijo que fue una demostración de temple y valentía. Por eso quise hablarle en la mañana, señora, para contárselo. Y para decirle que el joven Andrés se enojó tanto que pues ya me quitó el puesto de administrador. ¿Te corrió? Eso no, sigo de capataz. Es que fuiste muy imprudente. ¿No te dije que tuvieras cuidado con los castigos? Pero el peón estaba encerrado, doña. Yo que iba a saber que la señorita Mónica iba a armar todo ese alboroto. Pues ni modo, tú te lo buscaste. Entonces no me va a ayudar. ¿Qué puedo hacer? ¿Ponerme en contra de una orden de mi hijo? Cometiste un error y los errores se pagan. Siempre he trabajado bien, cumpliendo con todo. Nunca le he fallado. Sí, ya lo sé y te lo agradezco. Pero no puedo revocar una orden de mi hijo porque sería restarle autoridad. Es que todos estos años le he sido fiel, señora. Fiel como un perro. Jamás he dicho nada de nada. ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Explícate. ¿Se acuerda cuando se murió el patrón? Mi marido. Él tenía una carta para el licenciado Noel Mancera. Yo no dejé que nadie la cogiera y se la di a usted. Porque si esa carta hubiera llegado a manos del licenciado como quería su esposo, las cosas en Campo Real serían distintas. El joven Andrés no sería el único dueño. ¿Qué estás diciendo? ¿Has perdido el juicio? No, señora. Y usted lo sabe muy bien. Porque en esa carta el patrón le dejaba una parte de las tierras a su otro hijo.